Esta mañana es muy importante porque hoy empezamos el capítulo 10 y Pablo en tres versículos, ya les dije que la carta se leyó en 50 minutos. Cuando la carta llegó a Roma, los hermanos la abrieron el rollo y empezaron a leerla. Y en 50 minutos leyeron todo, seguramente después la siguieron estudiando. Al llegar al capítulo 10, acuérdese, por favor, acuérdese que en el capítulo 9 Pablo empieza hablando exactamente de Israel. Y Pablo dice: qué lástima que mis hermanos judíos no son salvos. No son salvos. Pablo empieza triste por eso. Eso lo vimos en el capítulo 9. Pablo dice que son desagradecidos. Pablo dice que son desagradecidos porque tienen la ley, las señales, los milagros, tienen el templo, tienen todo. No entendieron. Lo tercero que Pablo nos dice en el capítulo 9 es: no por ser hijos de Abraham, no por ser descendientes genéticos de Abraham, somos poseedores de la promesa de la bendición. Somos poseedores de la promesa de la salvación. Eso es el capítulo 9, que lo hemos visto semanas atrás. Luego Pablo utiliza el ejemplo de elección de Esaú y de Jacob. Recordemos que la razón por la cual jamás quiere exterminar a Israel es porque el derecho de progenitura, ellos lo están viendo únicamente sobre Ismael. ¿Quién fue el primer hijo de Abraham? Ismael. ¿Quién es el hijo de la promesa? Isaac. Claro, eso lo dice la palabra de Dios. Y ellos no lo aceptan, ellos no lo quieren reconocer, ellos no quieren que eso sea de esa manera. Dios mismo le dijo a Israel: cuando ustedes lleguen a la tierra que yo les prometí, la tierra va a estar ocupada. La tierra va a estar ocupada. ¿Por qué Dios está quitando a la gente de la tierra cuando ellos llegan? Porque eran paganos, porque sacrificaban niños, porque hacían las atrocidades que están haciendo ahora. O sea, en el momento, en el 7 de octubre, cuando Hamás entró a la parte sur de Tel Aviv, una de las cosas que hicieron fue agarrar a una familia como de 6 o 7 miembros, agarrar al bebé y meterlo al horno. Y delante de la familia cocinar al bebé en el horno. Es que es bestialidad. Luego matar a los papás delante de los chiquitos y luego matar a los chiquitos. O sea, una pregunta es: si van a matar a todo el mundo, ¿por qué no los matan? ¿Por qué tienen que hacer semejante atrocidad? Y la respuesta es muy fácil, hermanos y hermanas. Se llama: Satanás va a hacer lo que sea para evitar. Recuerde que antes Satanás necesitaba, como les expliqué, Satanás necesitaba eliminar al pueblo de Israel porque alguien en Israel venía cargando la genética de la semilla ¿de quién? De Cristo. ¿Recuerdan? Entonces, que tenemos que hacer algo para exterminarlos. Por todo lado lo que hay que hacer es matar, exterminarlos, hacerlos morir. Pero ahora ya no es la semilla de Cristo, sino que si alguien se sabe la Biblia de tapa a tapa, adivinen quién es: el diablo. Y el diablo sabe que una de las cosas que va a hacer Israel es llamar al Mesías. Si hay algún judío, si quedan judíos. Y el remanente judío, como lo dice la palabra, el remanente judío van a ser 30 o 20 o 25. Cuando la palabra de Dios dice todo Israel será salvo, se está refiriendo a los millones y millones y millones y millones de cristianos, pero también se está refiriendo a los 25, 30
judíos étnicos que queden, porque Dios los va a hacer pasar por un momento muy duro. Definitivamente después de esto de Gaza, las cosas van a tomar otro rumbo y va a ser complicado. Eso lo vimos, lo hemos venido viendo días atrás. Vimos sobre lo que era misericordia, la ira de Dios. Dios es misericordioso con quien Él quiere. Dios muestra su ira a quien Él quiere. Es un asunto de Dios. Fue parte de lo que vimos. Vimos también que la salvación está puesta para la gente que quiere creer en Dios. Vamos a ir al capítulo 10. El capítulo 10 empieza fascinante. El capítulo 10 nos introduce en una realidad social, cultural, importante. Todo el mundo cree en algo, hasta los ateos. Los ateos creen que no creen, ¿usted me entiende? Los ateos no creen, dicen ellos que no creen. Y está bien. Yo tuve un compañero que lo quise muchísimo y lo quiero muchísimo, y fue pastor de jóvenes, fue músico, fue un montón de cosas, y un día decidió que ya no creía en Dios. Hoy yo me doy cuenta que ante tanta cosa extraña que hay, en donde usted para ir a ver 3 profetas tiene que pagar 25,000 pesos, definitivamente estamos ante cosas extrañas. Hermanos, todo el mundo cree en algo. Es más, voy a ponerme un poquito más espeso. Aún la forma en que algunos de nosotros creemos pareciera que está bien, pero no necesariamente está así. Algunos seguimos arraigados a tradiciones evangélicas y algunos seguimos creyendo que eso es un error, que los evangélicos son los atalayas, que los evangélicos y todo ese tipo de cosas. Ahora, cuando yo uso la palabra evangélico, lógicamente estoy haciendo una referencia social, una etiqueta. Ni evangélico, ni siquiera cristiano es el uso común en la palabra. La palabra cristiano tiene una connotación que hay que tenerle, ¿qué digo siempre? Respeto. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Entonces Pablo, así que hicimos el resumen ahí, un resumencito, jalado el pelo. Hicimos un resumencito del capítulo 9. Pablo vuelve a entrar al capítulo 10 diciendo lo mismo. Y hace referencia a su auditorio. Acordémonos, hermanos, que ese número 10, versículo 1, no está en la carta original, o sea, es el párrafo que sigue y va seguido. Entonces ese amados que está ahí es un énfasis de la importancia de la atención que él quiere que en este momento le den a esto. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. La ironía, damas y caballeros, la ironía de esto es que Pablo es el apóstol a los gentiles. Y la oración de él es los judíos. Ahora, los que han estado siguiendo el estudio de Hechos que tenemos los martes, se han dado cuenta que Pablo de lunes a viernes estaba volando tubazos y garrotazos en cuanto lugar había, estaba predicando y lo agarraban y lo apedreaban y lo majaban de lunes a viernes. Pero ¿qué hacía el sábado? ¿Qué hacía el sábado? Iba a la sinagoga. Hermanos, ¿qué nos dice eso? Que Pablo tenía clara su misión. Pablo tenía clara su misión. ¿Cuál era? Llegarle a todo el mundo. Pablo hablaba 3 idiomas. Hablaba su idioma natal, que era el arameo, hablaba hebreo y hablaba griego. Y sus derivantes.
porque el asunto no era solamente, es que hay derivantes de cada una de las cosas. El idioma, la gente dice que el hebreo es un idioma muerto, o que nunca ha sido muerto, nunca ha sido muerto. En el siglo XIX aparece un judío, un viejito, un señor mayor ya, que él se siente muy consternado de ver que sus hijos casi no hablan hebreo. Este viejito se llamaba Yeshua Ben, ahorita me acuerdo. Este viejito dijo, no, aquí hay que hacer algo, tenemos que rescatar el idioma. Y allá en el siglo XIX, cuando Israel estaba empezando a medio formarse allá en Palestina, aquel enredo, él empezó a enseñarle a su familia el hebreo bíblico. Pero hay un problema. Conforme avanzaban las cosas, había teléfono. Y adivinen qué, en la Biblia no aparece la palabra teléfono. Avión. Entonces este judío, que son bastante pellizcados, lo que hizo fue tomar los sonidos de las diferentes palabras y armar palabras con pedazos de la Biblia. El hebreo que se habla hoy es el mismo hebreo que se hablaba no sé hace cuánto tiempo, con algunas mezclas y derivaciones, pero con una transformación producto de que se le incluyeron estas palabras. ¿Le parece extraño? Pues no, mira que es lo mismo que pasó con William Shakespeare. William Shakespeare, por ejemplo, se inventó en inglés 1700 palabras o 1500. Por eso es que William Shakespeare es tan famoso, porque se inventó un montón de palabras para cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando de lo que está tratando Pablo de hacernos entender, y yo quisiera que ustedes puedan tener sensibilidad de lo que está diciendo Pablo, y lo que Pablo está diciendo es, ojalá los míos fueran salvos. Y lo primero que yo a usted le voy a decir es que todos los que estamos aquí, todos sin excepción, tenemos esos míos. Todos tenemos míos. Hermanos, y lo primero que Pablo está diciendo es eso. Lo primero que usted y yo tenemos que empezar a aprender de esto es que el Espíritu Santo nos está mostrando que tiene que haber en nuestro corazón. Si nosotros ya entendimos que fuimos escogidos, si nosotros ya entendimos que fuimos salvos, si nosotros ya entendimos que somos hijos de Dios, ¿por qué razón obviamos al resto de la gente? Somos bien jupones y no nos interesan las personas. Ahora, esencialmente existe una razón por el que sí y por el que no. ¿Por qué? Porque yo tampoco creo en aquello que hicimos durante años. En el año 78, 80, andaba uno detrás de la gente, Cristo le ama, Cristo le ama, Cristo le ama, Cristo le ama. O repartiendo tratados, los que se acuerdan de los famosos tratados, un pedazo de papel así con una letra. Y entonces de lo que nos quedaba era decirle a la gente que la gente era, usted sí que usted es pecador, yo no, yo soy salvo, usted tiene que entregarle su vida al Señor. Y teníamos una teología de acercarnos a las personas de una manera casi que somos los buenos, ustedes son los malos. Y eso la verdad es que a mí no me gusta, yo no creo en eso. Pero yo sí creo que cuando Pablo empieza el 10:1, igual que el 9 y igual que el 11, tiene que haber una señal, por ejemplo, para aquí, para Berta, para Federico, para doña Anita, tiene que haber una señal que nos diga, Pablo está diciendo, tengo un profundo deseo en mi corazón y mi oración, que Dios salve a los míos.
Porque hoy tenemos escúcheme, congregaciones, no dije iglesia, la iglesia solamente, en la iglesia solamente gente salva hay. Porque la palabra dice que la iglesia la edifica Cristo. Quien no sea salvo no es de la iglesia. ¿Estoy siendo claro? No estoy hablando de Olivo Verde, estoy hablando de que en la congregación de don Eduardo Mendoza, ahí hay gente de la iglesia del Señor. 1000 o 2000 o 2, pero Dios siempre tiene gente de Él en todo el mundo. Cuando Dios le habla a la iglesia, le habla a la iglesia de San Ramón, no le habla a Olivo Verde o le habla a CDA. La pregunta es, ¿quiénes son la iglesia del Señor? Y la respuesta es única, la respuesta es de quienes estén sometidos, buscando de Dios en su palabra, permitiendo que Dios transforme sus vidas, humildemente siguiendo al Señor. Pablo empieza diciendo, hay un profundo deseo en mí, que los míos sean salvos. Entonces, claro, viene la primera pregunta, ¿por qué es que los judíos no quieren creer en Cristo? ¿Por qué razón los judíos no quieren creer en Cristo? Número uno, los judíos no creen en Cristo porque son absolutamente monoteístas. ¿Qué significa monoteístas? Monos es uno y teos es Dios. Un solo Dios. Y nosotros los cristianos tenemos 3 personas. Un solo Dios. Ellos no aceptan eso. Estamos locos, eso es imposible, no puede ser, eso jamás. Eso jamás, jamás, nunca, nunca, nunca. Primera razón, porque son monoteístas. Segunda razón, ¿cómo se va a morir Dios? ¿Cómo van a clavar a Dios? Si ese Dios de ustedes es Dios, ¿cómo van a clavar a Dios en una cruz? ¿Cómo se les ocurre? Dios no se puede morir, jamás. Dios no, porque el día que Dios se muera, se acaba todo. Entonces, como nosotros, dentro de nuestros evangelios, en los evangelios, claro, eso está profetizado en el Antiguo Testamento, de que el Mesías debía de morir y sacrificarse por nosotros. Claro, lo que yo estoy diciendo, ellos no lo aceptan. Ellos no aceptan que nadie tenga que morir por otra persona. 3, Dios no puede ser una persona, jamás, nunca. Le dijeron a Jesús, ¿por qué? Porque usted se hace igual a Dios. ¿Qué le pasa? Jesús andaba cortando pedazos de espiga en el sábado. Jesús hacía cosas que a ellos se sentaban a comer y no se lavaban las manos, y los judíos se lavan las manos 821,000 veces. Jesús desafió mucha de la teología judía, muchísimo la desafió. ¿Qué más? Ellos esperaban que el Mesías los librara del imperio romano y el imperio romano cayera y ellos pudieran demostrar que ellos eran la nación del Creador y el Dios Todopoderoso, que es verdad, eso es verdad, pero que ellos habían sido entregados a la era de los gentiles, ¿Por qué los judíos no creen en Dios? Porque era tan sencillo ver a un niño que iba a nacer, que nacía en la forma en que nacía. Nace de un carpintero, la mamá quedó media conversada, que quedó embarazada, el marido le iba a dejar. El Mesías. Entonces, claro, ustedes pueden entender, hermanos, que una de las razones importantísimas por las cuales los judíos no creen en Dios es porque Cristo está reflejado en la Torá, en el Antiguo Testamento, en todas las páginas, de una u otra manera. Todas las prácticas judías y todo lo que los judíos hacían, lo hacían para mostrar
la sombra de lo que había de venir, y eso se llama Jesucristo. Josué, el nombre Josué, el nombre Josué y el nombre Jesús son el mismo nombre. G, eso es G, el G es de Jehová o de Yahweh, Yahweh. Yeshua, esa parte es salvación. Josué significa Dios salva, Jesús significa Dios salva. Moisés es figura de Cristo, David es figura de Cristo. El tabernáculo es la explicación para cuarto grado ¿se acuerdan que lo hacían llevar a uno macarrones a la escuela? ¿Se acuerdan? Lo hacían llevar uno macarrones, uno con macarrones contando, macarrones, igual. Ese es el tabernáculo. La explicación para niños de cómo es la salvación, de qué es ser salvo, el tabernáculo. Pero no hubo manera, no ha habido forma. Y si ustedes me preguntan a mí, obviamente el diablo existe y el diablo va a hacer lo que sea para que el pueblo de Dios no reconozca a Cristo. Mi punto de vista, o sea, óigame, lo que yo diga no tiene ningún valor ni ningún peso. Para mí, la razón por la cual los judíos no creen en Dios es esta. Véalo. ¿Cuál es el día? El día es 8 días después del nacimiento de Jesús. Doña María y don José se van al templo a presentar al niño. Cuando llegan al templo a presentar al niño, habían personas muy puras que sí estaban esperando el Mesías y sabían que lo que la palabra decía se estaba cumpliendo en ese tiempo. Había gente que sí creía. Entonces, cuando ellos llegan al templo, uno de los servidores del templo, Simeón, les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: doña María, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Y aquí viene la razón por la cual, desde mi punto de vista, los judíos no creen en Cristo bajo ninguna circunstancia. Era el primer rabino que a la hora de predicar le predicaba el corazón de las personas. Era el primer rabino que le decía hipócrita a la gente. Era el primer rabino que les decía: ¿de qué vale ser doctor y licenciado y máster y ser todo lo que usted quiera hacer si el alma se le pierde? Vea, ese es uno de los textos que muy poca gente conoce. Lucas 2:35. Simeón le dice: como resultado saldrán a la luz, lea, como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. ¿Y adivinen qué? Ni en ese tiempo, ni ahora a ninguno nos gusta que nos saquen los chicas a ventilar. Esta es la razón para mí por la cual nadie cree, los judíos no creen en Cristo. Ahora, hay dos opciones. Opción 1, seguimos con lo que tenemos, que se llama judaísmo, que está estructurado. Tenemos el código, que es la Torá. Tenemos los rituales, las celebraciones. La gente tiene, y por eso la gente va a la misa tiene una duración de 1 hora. En la misa, si ustedes le ponen atención a la misa tiene todo: adoración, alabanza, sacrificio. La misa tiene todo lo que se podría decir de un culto. Habían dos opciones: renuncio a lo mío, dejo la religión y pongo mi vida
pongo mi vida en función de lo que Dios me está mostrando o ignoro a Dios. Entonces es aquí donde aparece una frase, una idea, algo que, si bien es cierto, Pablo nos lleva a entender esto. Para poder entender el versículo 4 y 5, tenemos que entender que existe una cosa que se llama las ideas psicosociales. ¿Qué es eso? La psique es el alma, el corazón. Y social es que todo el mundo es igual o parecido. Si encontramos un grupo de personas que creen lo mismo que yo creo, pues yo no estoy mal. Por lo menos Tao y Ernesto y China y Graving están conmigo en este asunto, estamos bien. Esa es una idea psicosocial, y esa idea psicosocial, claro, evidentemente, son la gente que cree en algo, gente que creen que necesitan algo y se autoayudan. Ahí cabe desde la psicología, la antropología, la sociología, y de eso voy a hablarles. Porque de aquí, del hecho de que las personas vivan en grupos y dicen, vean qué lindo el sol, es que el sol es un dios, entonces, el sol es un dios, recémosle al sol, entonces empiezan a rezarle al sol. Para que el sol brille más, ahora que está embarazada fulana, ahora que le nace el chiquito, matémoselo para que el sol brille más, y matan al chiquito como un sacrificio y la gran cosa. Los egipcios ofrecían el sacrificio en donde, a ver, ¿quién quiere ser ahora para el 2 de diciembre? ¿Quién se quiere sacrificar en el horno? ¿Quién quiere que lo quememos para? Y entonces levantaba la mano don Jorge Espinosa, levantaba la mano y decía yo, y todo el mundo, el héroe. Y a don Jorge le regalaban y le daban y lo bendecían y le decían todo el montón de ceremonias. Y el 2 de diciembre agarraban a don Jorge y lo hacían encaramado en un horno y le volaban fuego. Así que lo volaron fuego, agarraban las cenizas y las tiraban al viento. Por eso es que en la plaga, les expliqué, en la plaga, lo primero que le dice Dios a Moisés es, coge las cenizas del horno, que el faraón te vea, y espárcelas, y les va a agarrar una picazón. Esa es la razón por la cual Dios pidió que se hiciera eso de esa manera. Autoayuda. ¿En qué nos lleva eso? Nos lleva a entender que la gente puede hacer que tenga mucho interés por Dios, quiera seguir a Dios, pero esté totalmente equivocada. Dice Romanos 10:2, yo sé que ellos tienen un gran celo por Dios. Vuélvame a ver. Pero para poder sentirse bien, pagan 25,000 pesos para ir a ver lo que Dios les va a decir. Y no 1, 2,000. En el mismo pueblo, la misma noche. Durante 3 días. Ahora, porque es muy fácil hablar de la otra gente. Algunos no hacemos esas cosas. Yo aquí no, hermano, yo ni reuniones hago, hermanos. Aquí no hay retiros, aquí no hay encuentros. Yo tengo un amigo pastor que tiene gente. Estoy yo con él en la oficina. Entra uno de los servidores y le dice, pastor, la gente está cansada. Y él dice, sí, yo sé. Se va, cierra la puerta y le digo,
cuando alguien a usted le diga eso, póngase vivo. ¿Usted sabe lo que es hacer 3 retiros en un mes? No, la gente tiene familia. La gente, a ver, vuelvan a ver, la gente tiene que ir al baño. Ir al baño. Hermanos, véanlo, lo tienen, no me vean a mí, vean el texto bíblico. Dice la Biblia que hay un montón de gente que quieren a Dios, buscan a Dios, pero tienen muy mal encauzado su fervor. 1,5 millones de personas caminan hacia Cartago el 2 de agosto. 1,5 millones. Es que fueran 10 ya es mucho. ¿Alguno de ustedes alguna vez caminó hasta la basílica? ¿Vos caminaste, Pati? Vean, hermanos, yo nunca caminé eso, pero en el chingue y la vaciladera se acompañé a un amigo o 2 amigos. Cuando la gente va llegando a la basílica, la gente cree literalmente que se va a encontrar con Dios. La gente empieza a llorar. Hay un efecto tan místico en la llegada a la basílica, más si la gente lo hace de rodillas. Cuando la gente llega a lo que ellos llaman el altar, en ese momento llegan libres de toda culpa y toda pena. Ahí no hay, estoy redimido. Algunos de ustedes ni oran, hermanos. La única oración que hacen es aquí en el culto. Y tienen que orar. Usted y yo necesitamos orar. Pero yo le tengo mucho cuidado cuando alguien me dice a mí, yo me levanto a las 2 de la mañana y de 2, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, porque la Biblia dice, de madrugada escucharás mi voz. ¿Está bien? Pero seguimos haciendo sacrificios para demostrarnos que somos buenos. Y aquí viene el problema. Y eso se llama religión. Hay mucho evangélico religioso. La religión es un problema. ¿Qué es la diferencia a la religión? La vida. Hay mucha diferencia. Y yo quiero aclararlo porque es muy bueno que esto, yo realmente hubiese agradecido que esto me lo explicaran estando más huililla. Yo crecí en un colegio evangélico, fui formado por pastores bautistas, fui formado desde pequeño en un colegio cristiano y oraban y oraban. Y yo, Dios mío, qué pereza, por Dios. Llegábamos del recreo. Ya nos sentábamos. Terminaba la clase, vamos a orar. Ah, de ahí. Mi papá me dice, ¿cómo le fue en la escuela? No sé, papi, quiera que es rezadera. Y no le rezan a María, no tienen mamá. Sí, pero usted no diga nada, ni para qué me dijo que no dijera nada. Vean, una definición muy sencilla de religión es las creencias fundamentadas en ideas filosóficas. ¿Qué es filosóficas? De ideas que es que si usted se porta bien, usted va a andar en paz, con usted mismo, su paz interior. Y aquel niño interior que está en usted va madurando y madurando y madurando. Y la gente donde oye esas cosas dice, uy, qué belleza. ¿De dónde sacaron ese gordo tan lindo? Dios mío. Creencias fundamentadas en ideas filosóficas y posibles experiencias místicas o fantásticas que producen ceremonias y normas de comportamiento o sacrificios que son propias de un determinado grupo humano. Eso es la religión.
¿De dónde sale todo esto? Bueno, existe. Lo que usted tiene que entender es que el ser humano necesita explicarse a sí mismo cómo él va a hacer para poder creer en algo, porque hay gente que de corazón, lo está diciendo Pablo está diciendo, la gente quiere a Dios, pero encausan mal lo que creen. Y cuando Pablo dice lo encausan mal es por las dos razones, pasiva y activa. La activa es, se ponen a caminar hasta Cartago, ahí les van a llegar un poco de gente. Y la activa es, yo tengo mi propia forma de creer en Dios. Yo creo en Dios a mi manera. Yo con mi Diosito. Acuérdense que el ser humano siempre va a buscar la forma de explicarse a sí mismo y de encontrar la explicación a las cosas. Pero hay tres ciencias, pongámosle ciencias para no hacer mucho enredo aquí, hay tres ciencias que explican por qué los seres humanos creemos en algo y creen en algo. Y no se enreden con los términos. La sociología es el estudio de los grupos y sociedades del ser humano. ¿Qué es la sociología? Imagínense, un sociólogo es como un detective pero del mundo. Un sociólogo va a San Ramón y ven que aquí hacen una cosa que se llama las melcochas de María. Eso no lo hacen en Guadalupe. El sociólogo, la sociología, se encarga de ver los grupos. Pero el antropólogo se encarga de ver las personas en esos grupos a través del tiempo. Entonces, cuando nosotros empezamos aquí, poníamos, yo no sé si alguien se acuerda, pero lo que poníamos era un proyector de filminas. Y con las filminas poníamos la proyección en la pared, se veía. Y alguien me ayudaba para cambiar las filminas una por una. Y hay que hacer filminas todas las semanas. Las filminas son esas cosas plásticas. A través de los años, ahora vamos por pantallas. Yo me imagino que ya en unos 30 años, el pastor que esté aquí, si el Señor no ha venido, va a darle un anteojos a cada uno, ¿verdad? Entonces se ponen anteojos para ver el asunto. A ver, los sociólogos y los antropólogos dicen que los seres humanos tienen que creer en algo. Necesitan creer en algo. En San Caralampio, en el sol, en Jesús, en la Virgen, en lo que sea, pero necesitan creer en algo. En esto viene de Venezuela. En Venezuela hay una mezcla pavorosa entre la religión católica y el palo mayombe, el culto a la diosa María Leonza. Es una diosa. Y hay una montaña especial en Venezuela, es en Yaracuy, ahí hay una montaña sagrada, donde hay peregrinaciones constantemente, porque ahí está el culto a María Leonza, ahí se hacen todos los rituales, hijos, brujería. Entonces el antropólogo va y ve que ese pueblo le gusta eso, él no lo ve ni bueno ni malo, él dice, lo describe. ¿Qué dice la antropología? La antropología dice, este es un antropólogo, Malinowski, dice la antropología, oiga, la religión sirve en los grupos para aliviar el estrés en tiempos de crisis. Qué bueno, buenísimo. ¿Ah? Sí. Perdón. Perdón. La religión sirve para cuando la gente está estresada. Eso es lo que dicen los antropólogos. Y ese no es cualquier Acuña Ulloa, ese es Malinowski, el padre de la antropología. Luego tenemos a Max Weber. Vea a Max Weber, el padre de la sociología. La religión en su ética protestante, él mismo decía que los evangélicos son un poco más éticos. Bueno, puede ser influencia en la economía y la sociedad, oigan, y fomenta el desarrollo del capitalismo. ¿Ven qué interesante? ¿Qué les estoy mostrando? Que la religión le sirve al mismo ser humano para sus fines. Pero eso no es un invento de Federico. La Biblia dice
que la ley sirve para vivir bien, pero no para ser salvo. ¿Me escuchó? Bueno, ahí está. La ley sirve para vivir bien en esta tierra, pero no para ser salvo. La psicología, ¿qué dice la psicología? La religión ayuda a interpretar y dar significado a las experiencias para tomar decisiones. Entonces, Gustavo tiene un problema con una hija y él va donde el psicólogo y el psicólogo le dice: deje que su hija crezca, déjela. Usted no puede vivir la vida de su hija. Gustavo va donde un pastor y el pastor le dice: estórbele a su hija mientras usted vive en esta tierra. ¿Ven la diferencia? Uno es palabra de Dios y el otro es palabra de hombre. En el primer caso, le va a ayudar a la hija. Y en el segundo caso, es muy probable que la hija se salve. ¿Cuáles son los resultados de la religión? Aquí tenemos a un Jonathan Swift. Los resultados de la religión. ¿Qué ha pasado con la religión a través de los tiempos? Tenemos bastante religión para odiarnos unos a otros, pero no la bastante para amarnos. La religión sirve para fomentar el odio y desaparecer a Israel y matar niños y matar personas y demoler una ciudad. Perich, Jaime Perich, es yo me. La religión sirve para ayudarnos y consolarnos ante unos problemas que no tendríamos si no existiese la religión. Entre más religiosos seamos, muchas veces más problemas tenemos, ¿cierto? ¿Qué más? La religión. Jacinto Octavio Picón. Las cartas de Picón famosas. Dios perdonará a los que le niegan, pero ¿qué hará con los que cometen maldad en su nombre? Francisco Picón. Jacinto, perdón. La religión. Perdónenme. Vuélvanme a ver. Ninguno de nosotros se libra de la realidad de la religión en este planeta. Ninguno. A no ser que usted mismo se dé cuenta que hay mucha diferencia entre Cristo y las religiones. Arturo Graf, la religión debería servir más para dar ánimos a los buenos que para aterrorizar a los malos. ¿Sirve la religión para la vida? ¿Sí? ¿Sí? Nos hace buenos, dependiendo del grupo en que pertenecemos. Hay un famoso predicador, se llama Charles Spurgeon, es muy respetado, es considerado el príncipe de los predicadores, pero es un hombre que tenía complicaciones a nivel pulmonar porque fumaba mucho y fumaba pipa. Los pastores escoceses fuman, y cuando los pastores escoceses vienen a países latinoamericanos, se sienten indignados de ver a los pastores latinoamericanos tomando café. Y ellos en la noche sacan una pipa, la encienden y fuman en un culto. Bueno, ya no se puede fumar en ningún lado. Federico dijo que fumar era de Dios. No, yo no estoy diciendo eso. ¿Por qué no sirve la religión para la vida? ¿Por qué? Aquí termino. Ya los veo con cara como diciendo, ¿irá a terminar hoy? Digamos, una preguntilla. Ya. ¿Sirve la religión para la vida? La religión sí. ¿Pero por qué no sirve para la salvación? Pues no entienden la forma en que Dios hace justas. ¿Quién? Dios.
Pues no entienden, diablo cochino. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Nos negamos a aceptar el modo de Dios y en cambio nos aferramos a nuestro propio modo de hacernos justos ante Él, tratando de cumplir la ley. La vida de Dios se trata de la justicia de Dios en nosotros. La religión se trata de quedarle bien a la gente y a la sociedad. Dejémoslo aquí, porque aquí puedo seguir. Hermanos, son los tiempos en que hay que hacer la diferencia entre lo de Dios y lo bueno. Porque es muy fácil hablar de los católicos. Fácil es hablar de los católicos. Facilísimo. Creen en vírgenes, creen en santos. Facilísimo. Pero nosotros tenemos otro montón de cosas rarísimas. Gente que se tira para atrás. Gente que se vomita. Creemos que al estar, por ejemplo, yo con esto termino. Esto es una plataforma. Esto es una plataforma, esto. En la mayoría de grupos evangélicos eso se llama altar. Encuéntreme una referencia al altar en el Nuevo Testamento, no existe. Porque siempre que la Biblia habla de un altar, ¿se está refiriendo a qué? A un sacrificio. Nosotros somos iglesia porque estamos aquí nosotros. Somos la iglesia, nos congregamos para ser iglesia. Si usted puso atención y usted le dio importancia, no a mis palabras, a la Biblia, sí logramos ese ratito de iglesia. Pero nosotros los evangélicos, para llamarnos de una forma fácil, estamos llenos de un montón de cosas. Llenísimos. Para empezar, pensamos que nosotros somos buenos y que todo el resto del mundo es malo. Que Dios solamente nos oye a nosotros. Y Dios oye a la gente salva. Podemos seguir, hermanos. Pero usted tiene que tomar una decisión, y la decisión que usted tiene que tomar esta mañana tiene que ver con el hecho de dónde usted tiene al Señor Jesús en su vida. Y darse cuenta que Pablo empieza diciendo, yo quiero que los míos sean salvos. Y aunque usted no lo crea, muchos de nosotros tenemos familias en iglesias, en congregaciones, y no son salvos, porque obedecen a una religión. ¿Y qué es la religión? De sacar a la gente del estrés, que la gente se sienta bien. Oremos y vámonos. Seguimos de hoy en 8, si Dios lo permite. Partimos del 10:3. Si no hay ningún cambio. Señor, gracias. Gracias de verdad por este ratito. Gracias por la oportunidad, Señor, de hacer alguna reflexión sobre esto, Señor. Alguna reflexión.